un poquito de Segunda de Corintios en lo que nos resta de tiempo. Se ha dicho que un libro bastante autobiográfico es el libro de Segunda de Corintios, por si acaso, donde nosotros vamos a encontrar mucha honestidad en Pablo. Pablo va a ser muy sincero en el libro de Segunda de Corintios. Él va a estar defendiendo mucho su ministerio y por si acaso la Biblia siempre es muy honesta, ya que muestra a los hombres y a las mujeres de Dios siempre como somos. ¿Cómo somos nosotros realmente? Con conflictos, con bajones, muchas veces, con momentos de altos, con momentos de bajo. La Biblia nos muestra claramente cómo somos nosotros. No hay nadie que sea tan fuerte que siempre esté siempre bien. No hay nadie que pueda decir que siempre tiene fe, o que siempre está sólido, o que es inexpugnable y no tiene problema. La realidad, hermano, que debemos asumir es que los hombres de Dios somos débiles, somos frágiles. Necesitamos mucho del Señor. Pecamos, fallamos, nos desanimamos, tenemos dudas igual que los demás. Espero que no se sorprenda de eso, que diga, ¿y el hermano tiene debilidades? Claro que sí. Y muchas. ¿Que tiene pecados? Claro que sí. Y en la lucha constante del cristiano, y yo no vengo aquí a mostrarme como un super santo o como un pilar de fe. Y fíjese muy bien, porque cuando miramos el libro de Segunda de Corintios, Pablo va a hacer exactamente lo mismo. Pablo va a decirte en simples palabras, yo estuve allí, yo viví lo mismo que tú, yo enfrenté las mismas circunstancias, los mismos problemas, las mismas dificultades, y aun cuando muchas veces fui débil, con Cristo fui vencedor. Entonces quiero mostrarte en una pequeña pincelada. Mi punto va a estar en capítulo 12, vamos a llegar al capítulo 12, pero quiero mostrarte un poquito el libro para que tú te des cuenta cómo Pablo nos muestra la vida. ¿Quieres la honestidad de Pablo? Mira, por favor, vamos a ver cuáles son algunas de las cosas que enfrentó Pablo en su ministerio. Y por ejemplo, vamos a capítulo 1, versículo 8 al versículo 10. Mire, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8 al versículo 10. Y dice la Escritura, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8, 9 y 10. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Nota ahí en el capítulo 1, versículo 8. Mira lo que está diciendo el pasaje. Mira las palabras descriptivas. Nuestra tribulación. Versículo 8. Fuimos abrumados sobremanera, versículo 8, más allá de nuestra fuerza. Versículo 8, perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Qué? ¿Que Pablo perdió la esperanza de conservar la vida? Cuando hemos escuchado por ahí que la esperanza es lo último que se pierde. ¿Que Pablo dio todo por perdido? Fíjese que la prueba que Pablo enfrentó en Asia fue tan grande que en un momento Pablo dijo, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. No hay esperanza. Estamos fritos. Morimos. Imagínense, un hombre de Dios. El fariseo que llevo dentro, el fariseo que tal vez tú llevas dentro, dice, pero ¿cómo? ¿Cómo Pablo me va a hablar ahora de fe si él perdió la esperanza? ¿Cómo Pablo me va a venir a hablar de fidelidad? ¿Y cómo Pablo me va a hablar a mí de que uno tiene que estar firme en el Señor si hasta él perdió la esperanza? Pablo es humano, hermano. Pablo es humano, sujeto a debilidades.
y en un momento de su ministerio, y en un momento la dificultad fue tan grande, y en un momento Pablo se sintió completamente abrumado. La palabra abrumado tiene que ver con la bruma, completamente nublado. Es como que había una nube. Usted veía allá en Chile las caricaturas, cuando daban Acme, estaba ahí el correcamino, y venía el coyote, y arriba le salía una nube. Literalmente la palabra viene de eso, de esa nube que está encima, como de mala racha, como que le tira el rayo, ¿cierto? De esa manera Pablo se sentía. ¿Usted conoce la palabra tribulación? La palabra tribulación viene de prensa de aceite. La prensa de aceite era el lugar, la piedra que se ponía en las aceitunas, y encima de eso se ponía una piedra redonda, presionaba las aceitunas hasta poder botar en la savia el rico líquido, el aceite. Y fíjese que esa palabra pasó a describir lo que en el cristianismo se llama tribulación, la prensa de aceite. Mire cómo se sentía Pablo. ¿Te has sentido así como Pablo? Presionado, aplastado por los problemas de la vida, abrumado, completamente nublado, más allá de tu fuerza. ¿Has perdido alguna vez la esperanza de conservar la vida? ¿Has perdido alguna vez la esperanza? ¿Has estado allí donde Pablo estuvo? Incluso la convicción de Pablo dice que todas estas cosas pasaron para que aprendiera a no confiar en él mismo, sino que aprendiese a renovar su confianza en Dios. Y note el versículo de fe, versículo 10. Esta es la confianza del cristiano. ¿Qué aprendió Pablo en medio de esta prueba? ¿Qué aprendió Pablo en medio del dolor de perder la esperanza? El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Eso es lo que Pablo aprendió en medio del dolor. O sea, dolor que te enseña, prueba que te da visión, que te da enfoque, situaciones, circunstancias que muchas veces nos orillan a límites. Siempre se ha dicho que la crisis es el mejor lugar y es el mejor momento para ver las convicciones de un cristiano. Todos estamos bien cuando no hay crisis. Todos quieren adorar a Dios, todos quieren darle gracias a Dios, todos quieren congregarse, todos quieren ir a la iglesia, pero cuán difícil es leer la Biblia, cuán difícil es ir al culto, cuán difícil es adorar y servir a Dios cuando estamos enfrentando momentos de crisis, ¿no? Ahí se ve el cristiano verdadero. Ahí recién se ve el cristiano verdadero. Todo lo demás, yo digo, es pura boca. Es pura cháchara, decimos nosotros. Es solamente palabrería. No, si estoy bien no, si yo nunca voy a dejar a Dios. Cantamos en el culto, oramos en el culto que estamos bien con Dios, y llegamos a la casa, la primera cuenta por debajo, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo pago? No, perdí toda la esperanza. Y se fue todo. Lo que habías construido, lo que habías dicho, lo que habías proclamado, una pura cuenta, una cita médica. Disculpe, la estamos llamando del hospital tanto, tiene que venir al médico. Señor, ¿qué hago ahora? Así somos, ¿no? Muchas veces perdemos la esperanza. Miren capítulo 2, solo para mostrarte el libro. Capítulo 2, versículo 2 y versículo 13, también Pablo, ahora nos trasladamos de Asia, nos trasladamos a Troas, y Pablo nos cuenta en Troas, miren los aguijones de Pablo en Troas. Cuando llegué a Troas, versículos 12 y 13 de 2 de Corintios capítulo 2, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y yo digo de nuevo, ¿qué? ¿Pablo dejó de lado la obra de Dios? ¿Abandonó la obra porque no tuvo reposo en su espíritu? Eso es lo que está pasando. Te lo grafico mejor. Hola, hermanos de Troas. Hola, hermanito Pablo, ¿cómo están? Bienvenido, qué bueno, vine a predicar la palabra de Dios. Oh, lo esperamos en el culto, hermano Pablo. Y de repente Pablo se fue. Se fue de Troas. Y el hermano Pablo no llegó al culto. ¿Y qué le pasó? No, es que tenía problemas. No tuvo reposo en su espíritu. No tenía paz. Algo lo estaba agobiando. ¿Que Pablo dejó de lado la obra de Dios porque no tenía reposo en su espíritu? Sí, porque Pablo es humano. Algo estaba pasando en su corazón.
Algo estaba pasando, quería ver a Tito, necesitaba el consuelo de Tito, necesitaba tal vez el apoyo de Tito. Algo estaba pasando ahí. Y cuando Pablo llegó a Troas y no vio a Tito, Pablo inmediatamente se afectó. No tuvo reposo en su espíritu, dice. Perdió la tranquilidad, perdió la paz. Parece que las pruebas que estaba pasando eran muy grandes. Así que despidiéndome, nos vemos, hermanos de Troas. Y te habíamos preparado toda la bienvenida. Bienvenido, Pablo, te teníamos la comida lista. ¿Qué pasó acá? Pablo se fue porque no tenía paz. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has querido huir de algún lugar? ¿Te has sentido incómodo? ¿No has tenido reposo en tu corazón? Pablo puede decirte: yo estuve ahí. Yo enfrenté las mismas circunstancias que tú. Yo muchas veces perdí la paz, muchas veces me alejé, muchas veces no tuvo reposo en mi corazón. Mire cuando Pablo hace en capítulo 4, hace un repaso de sus problemas, porque en capítulo 4 Pablo quiere un poquito hacer repaso de lo que está pasando. Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, 2 de Corintios 4, 7 al 11. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Mira cómo se siente Pablo. El vaso de barro. Un simple jarrón, un simple instrumento, utensilio de barro, tan frágil y vulnerable, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Te das cuenta de la vida de un apóstol? ¿Te has sentido así como Pablo, atribulado? ¿Has estado alguna vez en apuro? ¿Has estado desesperado? ¿Te has sentido perseguido? ¿Te has sentido derribado? ¿Te das cuenta de lo que Pablo ha enfrentado en su ministerio? Pablo nos está diciendo: yo estuve ahí, hermanito. Si tú hoy día te sientes cargado, si tú hoy día viniste con una preocupación, si tú estás luchando por mantenerte firme en el cristianismo, si tú hoy en día tal vez estás abrumado, que tienes angustia, estás deprimido, estás pasando crisis, estás pasando problemas, estás pasando necesidades, Pablo quiere decirte hoy día: yo estuve ahí. Este mensaje es para ti. Y con Cristo podemos ser más que vencedores. Eso es lo que está mostrando en 2 de Corintios. Nota que continúa la historia. Quiero avanzar rapidito para que vayas viendo. Después tú puedes seguir repasando estos pasajes en tu hogar, si tú quieres, porque mira 2 de Corintios capítulo 6, versículo 4 al 10, Pablo sigue mostrándonos lo que enfrentó, para que vamos viendo un repaso, porque cuando llegamos al capítulo 12, y ahora tú vas a entender por qué Pablo dice que él es fuerte con Cristo, ahora tú vas a entender realmente lo que significa, porque vas a ver todo su recorrido. Capítulo 6, versículo 4 al 10 también dice: antes bien nos recomendamos en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundo, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Te das cuenta? Cuando un hombre, para que más o menos te entienda, mira la vida. Cuando un hombre como Pablo me dice: he pasado por Cristo tribulaciones, necesidades, angustia. ¿Hay alguien aquí que haya sido azotado por Cristo? ¿Hay alguien aquí que ha estado preso por Cristo?
¿Hay alguien aquí que ha pasado hambre, desvelo, ayuno, trabajo, necesidades por Cristo? Cuando Pablo me está diciendo esto, dése cuenta de la magnitud de su ministerio. ¿Cómo este hombre pudo mantenerse en pie? ¿Cómo este hombre pudo mantenerse firme por toda su vida? ¿Cómo este hombre pudo ser una luz para muchos? Él mismo lo dice. ¿Cómo lo ve la gente? La gente lo ve como engañador. ¿Te han visto alguna vez como un engañador? Pablo dice, la gente me ve en todos lados como un engañador, pero yo soy veraz. La gente no me conoce, pero Cristo sí me conoce. La gente me ve como un moribundo. ¿Te acuerdas de las piedras de Listra? Como Pablo apenas pudo sobrevivir, quedó como muerto allí. Pero realmente Pablo dice, más aquí vivimos, como castigados. ¿Cuántas veces Pablo no llevó el oprobio de Cristo, pero no estoy muerto? ¿Cuántas veces Pablo no lloró por causa de la obra de Dios, por el peso y la responsabilidad? Aún así siempre gozoso, como pobres. ¿Cuántas veces Pablo sufrió necesidad? ¿Has llorado por Cristo? ¿Has derramado lágrimas de dolor y sufrimiento? ¿Alguna vez has enfrentado la pobreza cruda? ¿Te ha dolido la barriga? Pablo dice, yo estuve ahí. Y aún así, aunque la barriga dolió, aún así, aunque muchas veces lloré, aunque muchas veces estuve triste, aunque muchas veces no tuve nada, con Cristo lo tengo. Con Cristo, Él fue mi consuelo. Cristo fue mi ayuda. Enriquecí siendo pobre, pude enriquecer a muchos. Y gloria a Dios por eso. ¿Te das cuenta cómo este hombre se pudo sobreponer a las pruebas de la vida? Mira cómo también nos cuenta lo que pasó en capítulo 7 en Macedonia. En Macedonia, capítulo 7, versículo... Vamos a decirlo. Versículo 5 solamente, la cita ahí está mal escrita. Versículo 5 de 2 de Corintios 7 dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, fíjese que estuvimos en Asia, lo que le pasó en Asia, lo que le pasó en Troas, ahora lo que le pasó en Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflicto, de dentro, temores. Imagínate cómo Pablo enfrentó la vida. En Macedonia, por dentro completamente contrariado, por fuera lleno de conflictos, conflictuado completamente. Allí en la obra de Dios en Macedonia. Y ya vamos acercándonos casi al capítulo 12. Y miren en el 11 ahora. 11:23, por favor. Ya va a entender el punto, téngame paciencia. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23. En adelante dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Observemos un poquito versículo 24. No voy a dar clase de matemática, pero 40 menos 1 son 39. Pablo dice 5 veces. 5 por 39. 195 azotes tenía marcada la espalda de Pablo.
para que más o menos usted lo entienda. Si a Jesús lo masacraron con 39, acuérdese. Imagínese, Pablo dijo, 5 veces me tocó eso. 5 veces me azotaron. 39 azotes en mi espalda. Por eso es que Pablo podía decir tranquilamente, llevo en mi carne las marcas de Cristo, para que usted entienda. Para que usted entienda lo que él enfrentó. Náufragos, peligros, hambre, desnudez, desvelo, todo lo que se agolpó. Y aún así, más encima, los problemas de los hermanos. Y aún así, más encima, la preocupación por la iglesia. Más encima de eso, todos los conflictos y problemas que puede traer y que puede llevar la obra de Dios. Yo me pregunto, ¿cómo este hombre no cayó? ¿Cómo este hombre se mantuvo firme por tantos años, más de 30 años, llevó su ministerio? ¿Cómo es que Pablo pudo mantenerse firme en medio de todas estas tormentas de la vida? O mejor te lo digo a ti, hermanito, ¿cómo puedes tú, cómo puedo yo mantenerme firme en medio de tantos problemas, en medio de tanto dolor, en medio de tanto sufrimiento, en medio de tantas circunstancias adversas? ¿Cómo Pablo no se rindió? Pablo mismo, ¿cómo Pablo no se desanimó? ¿Cómo Pablo no se desenfocó? Cualquiera de nosotros, mucha gente se desanima por menos. Por menos está fuera de la iglesia. Ay, que me miraron feo, no me saludaron, no me visitaron, no me llamaron. Imagínese Pablo viendo eso. ¿Cierto? Y yo que me destruyeron la espalda por Cristo y tú no querés venir a la iglesia porque estás cansado. Es que tengo que trabajar, es que tengo que esto. Hay gente que me dice, es que como que me duele el pelo. Y yo digo, ¿cómo te puede doler el pelo? Un día un joven me dijo, no tengo gel para doler. La verdad, tengo que confesar que le di un golpe. Le di un golpe. De verdad. No puede creerlo. Que alguien me dijera que no va a ir a congregarse porque le diste para gel. ¿Ah? Le diste para gel. Claro, le di una unción a puño cerrado. No puedo creer que alguien diga que deja a Cristo por algo así. Claro. O ve que la gente dice, es como que me duele la uña, es como que el cartílago de la oreja como que se me dislocó. Excusas, ¿cierto? Excusas, es como que es como que me voy a resfriar. O resfríate o no, pero como que me voy a resfriar, es como que me voy a sentir mal el domingo. ¿Cómo tú sabes que te vas a sentir mal el domingo? ¿Cierto? Excusas. ¿Cómo es que Pablo se pudo mantener? Incluso Pablo nos cuenta eso tan conocido, ahí mismo siguiendo la lectura, en 32 y 33, cuando comenzó su ministerio, ya Pablo al comienzo de su ministerio querían matarlo. ¿Se acuerda que en Damasco tuvieron que descolgarlo en una canastita porque el rey Aretas quería matarlo? 32 y 33 también. Lo que pasó en Troas, capítulo 1, o sea, lo que pasó en Asia, capítulo 1, lo que pasó en Troas, capítulo 2, lo que pasó en Macedonia, capítulo 7, lo que pasó en Damasco, capítulo 11. Mira la vida que Pablo nos cuenta. Y llegamos al capítulo 12, entonces, nuestro capítulo, y Pablo nos va a contar el secreto. Ya vimos la vida de este hombre. Yo creo, hermano, que nadie ha sufrido. Ninguno de los que estamos aquí va a poder llegar ni siquiera a estar a un ápice, ni un milímetro, ni en los tobillos, decimos nosotros, poder llegarle a Pablo en lo que Pablo sufrió y enfrentó por Cristo. Nadie más ha sufrido por Cristo como lo hizo Pablo. Y aún así Él quiere contarte el secreto para que tú te mantengas fiel. Él quiere contarme el secreto a mí para que yo me mantenga enfocado y dirigido. ¿Cómo Pablo pudo enfrentarse a todo esto y no sucumbir? ¿Cómo Pablo no se derrumbó? ¿Cómo pudo mantenerse firme en medio de todo? Y llegamos a nuestro pasaje, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7 al versículo 10. Por si acaso el aviso, todavía queda más dolor. Todavía falta algo más. Si usted cree que todo esto era suficiente, todavía faltaba algo más. Y dice allí, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Y más encima, Pablo estaba enfrentando una terrible enfermedad, un aguijón, algo que lo dañaba, que lo punceteaba, que lo clavaba.
Lo más probable, según el libro de Gálatas, lo más probable es que Pablo tenía un problema ocular, porque los Gálatas mismos dijeron que querían sacarse sus propios ojos para dárselos a Pablo. Así dice en Gálatas capítulo 4, verso 14. Querían darle sus propios ojos. Así que parece que esa luz que Pablo vio en el camino de Damasco dejó profundas secuelas severas en sus ojos, y por eso es que Pablo decía en Gálatas, por ejemplo, mira cuán grandes letras escribo. No era porque eran palabras de grandeza, es porque Pablo tenía problemas oculares y él tenía que escribir grande. Y cuando Pablo escribía, por eso es que tenía amanuenses que escribían sus cartas, pero Pablo en Gálatas terminó escribiendo de su propia mano. Y Pablo dice, yo escribo más grande que el otro, por decirlo de alguna manera, porque tenía un profundo problema. Imagínense más encima estar enfermo. Alguien me diría, no, pero no importa, hermano, que vengan los problemas que vengan, pero estando sanito, uno trabaja y uno sale adelante. Si total, teniendo las manos buenas, teniendo una buena salud, uno todavía puede superarse. Pablo no podía decirlo. Vivía enfermo. Y ahí estaba el mensajero de Satanás. Y ahí estaba, punceteando. Ahí estaba su enfermedad crónica. ¿Tienes una enfermedad crónica? ¿Tienes algo que te puncetea? Yo tengo que puncetearme todos los días. Tengo un aguijón en mi carne que se llama diabetes. Y sé que tengo que estar todos los días poniendo mi insulina. Todos los días me recuerda mi debilidad. ¿No te gustaba la Coca-Cola? ¿No te gustaba el pancito? Ahí está. ¿No te gustaba lo dulce? Consecuencias. Consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Aguijones que muchas veces nos cansan, nos turban, nos desenfocan, nos dañan, nos puncetean completamente. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hacen los cristianos cuando enfrentamos aguijones? Versículo 8, respecto a los cuales 3 veces rogué al Señor que lo quite de mí. Y tú conoces ahí la respuesta. 3 veces Pablo le clamó, Pablo oró, Pablo se humilló delante de Dios. Señor, quítalo de mí, sáname, Señor, por favor, ayúdame, Señor, quiero hacer tu obra. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Se lo digo más simple, buen chileno, nones. No, nones. No, no te voy a sanar. No te voy a sanar. No voy a escuchar, o sea, no voy a responder positivamente a tu oración. Imagínense que 3 veces rogó al Señor. 3 veces rogó al Señor. Por si acaso, ahí aprendemos nosotros, aquí aprendemos, póngalo por ahí, Dios nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Para que tú entiendas. Dios nos da lo que necesitamos. ¿Qué necesitaba Pablo? La gracia de Dios. ¿Qué quería Pablo? Que lo sanaran del aguijón. ¿Se da cuenta? ¿Qué oró Jesús en Getsemaní? Pasa de mí esta copa. ¿Qué quería Jesús? No quiero beber la copa. ¿Qué quería Dios? Pero hágase tu voluntad. Tienes que beber la copa. Eso es lo que necesitas para la salvación de todo el mundo. Muchas veces cuando oramos no nos damos cuenta que nosotros debemos pedirle a Dios no por lo que quieres, sino por lo que necesitas. Y a veces lo que tú necesitas no tiene nada que ver con lo que tú quieres o con lo que tú crees. Dame una casa, Señor. Y a lo mejor Dios dice, necesitas fe. A lo mejor necesitas ser fiel. Dame dinero, Señor. Dame salud, Señor. Y a lo mejor Dios dice, te tengo así para que me busques más. Porque si te tuviera sano, si te tengo con trabajo, si te tengo con dinero, si te tengo provisto completamente, no me buscas. Te desenfocas, te apartas de mí. Y a veces la única manera de poder buscar a Dios es que Dios permita que estemos enfermos. A veces la única manera, mira los planes de Dios, mira la filosofía, la sabiduría de Dios. A veces Dios tiene que permitir que pasen cosas malas porque es la única manera que le buscamos sinceramente y de corazón, ¿o no? Hermanito, le quiero pedir la petición porque no tengo trabajo. Oremos por el hermano porque no tiene trabajo. Y Dios le dio trabajo. Y el hermanito se fue. Oremos por el hermano para que vuelva. Oremos para que le quite el trabajo, por favor. ¿Cierto? Oramos para que Dios le dé un mejor trabajo y le dé un aumento de sueldo, para que tenga una mejor vida el hermano. Y Dios le dio la mejor vida y ahora pasa por afuera en un convertible. Voy para la playa, hermano, nos vemos. O por si acaso, Facebook acusa. Y el hermano, ¿por qué? No, debe estar enfermo el hermano. Aquí en un asado, aquí disfrutando. Ahí estaba el hermano.
Ahí estaba el hermano. Entonces, fíjate muy bien lo que está diciendo el pasaje. La respuesta de Dios, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La idea de Dios es, en este caso, mantenernos de la manera más dependiente de Él. Mira lo que te estoy diciendo. La idea de Dios es mantenerte más dependiente de Él, porque cuanto más seguro tú te sientes, cuanto más confiado, cuanto más suficiente, cuanto más independiente, dejamos inmediatamente a Dios. Date cuenta, bástate de mi gracia. Mi gracia es suficiente. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no quiere grandes hombres, hermano. Dios no quiere personas perfectas. Dios quiere perfeccionar a sus hijos. Dios no quiere columnas de fe. Dios quiere formarnos en fe. La idea de Dios, nosotros pensamos que los predicadores, que los siervos, que los líderes tienen que ser columnas, nos vemos como Superman. No, yo no creo que el hermano peque. No, yo no creo que el hermano cometa un pecado. No se preocupe. Jesucristo no está llamando, ¿cierto? Alarma. Y puede tomarla, hermanita, no hay problema. No se preocupe. No vamos a impedirlo. Después me toca a mí por si acaso. Yo estuve ahí. Yo también tengo que medicarme. Entonces, fíjese bien, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entre más débiles seamos, más dependientes somos de Dios. Entre más necesitemos, entre más vulnerables nos veamos, más clamamos, más buscamos, más oramos. Al final esa es la idea. ¿Sabe por qué yo estoy aquí, hermanito, hoy día, este domingo, adorando a Dios? ¿Por qué estoy aquí con ustedes? Porque yo necesito de Dios, porque yo soy débil. Y solamente en Cristo puedo salir a la iglesia porque yo soy bueno, que yo soy justo. Yo estoy aquí porque necesito de Dios. Esa es la idea de Dios, mantenernos dependientes. Por eso mismo Pablo dice, porque mi poder se perfecciona. Eso es lo que descubrió en Cristo. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso va a decir ahí versículo 9, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad. ¿Sabes por qué Pablo te cuenta su vida? Porque Pablo quiere decirte tal cual es. Pablo quiere decirte, ¿sabes qué? Yo soy débil. Yo soy débil. Y yo vengo a decirte hoy día, en esta mañana o ya tarde, yo soy débil. Tú eres débil. Somos débiles. Pero en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra carencia, en medio de nuestra basura, de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, en medio de todo lo que es nuestra fragilidad, el poder de Cristo se hace fuerte. El poder de Cristo es el que te levanta. El poder de Cristo, aquí está diciendo, para que repose sobre mí, el poder de Cristo. Por eso Pablo puede llegar a decir, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, ¿o no? Mira cómo Pablo encuentra su gozo. ¿En qué se goza Pablo? En necesidades. ¿Qué más? En debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Te das cuenta de la idea de Dios? Es totalmente diferente a lo que pensamos nosotros. Nosotros pensamos que lo mejor es ser fuertes. Y Cristo dice, lo mejor pensamos nosotros que ser felices y vivir gozosos. Y Cristo dice, te quiero necesitado, te quiero ahí, te quiero conmigo, te quiero de mi mano, te quiero yo levantándote. Porque reconozcámoslo, somos soberbios. Nos creemos autosuficientes. Dese cuenta usted que una persona comienza y le viene la vida y comienza a hablar, mi dinero, mi casa, mi auto, mis cosas, mi plan, mi proyecto, ya no creemos que somos como los reyes del mundo. ¿Y quién fue el que te da la vida? Dios puede hacer así. Se termina todo. ¿Puede hacer así tu trabajo de lujo?
y tu auto, y tu dinero, y tu casa, y las cosas que uno se protege, tu seguridad se va automáticamente. No, es que hay que ser previsor, en serio. Bueno, la mejor previsión para un cristiano es estar bien con Dios. Esa es la mejor previsión para un cristiano. Porque conozco a muchos que acumularon y acumularon y acumularon, y ¿dónde están ahora? Apartados de Cristo. Una vez le dijo a un hermano así: dile a tu jefe ahora que sana tu hija. Dile a tu jefe. Háblale al billete. Nosotros tenemos héroes que también están en los billetes. Dile a tal héroe ahora que te sana tu hija. Órale a ese billete. Dile, por favor, sáname. Sáname a mi hija. No puede. No tiene poder absoluto ese billete de poder hacer nada por ti. Aunque muchas veces pasamos la felicidad de que cuando la gente lo mira, ¡ay, qué lindo! ¿Cierto? ¿Qué voy a comprar con esto? ¿Cierto? Si nos saca sonrisa. Cuando los vemos, ¡qué lindo! Señor, y cuando están juntitos más o menos así, mejor todavía. Señor, ¿cierto? Pura calidad, ¿cierto? Pero al final, cuando estés enfermo, órale ese pago de billete. ¿Qué puede hacer por ti? No va a hacer nada. No tiene poder absoluto. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo, la gracia de Cristo es lo único que nos sostiene. Y eso tenemos que entenderlo. Por eso es que muchas veces Dios tiene que permitir que pasen cosas malas para que nos demos cuenta que nada en este mundo es seguro y que solamente su amor es seguro y que solamente su poder es que nos levanta y que solamente su gracia es suficiente. Bástate mi gracia. Solo te pregunto para finalizar, ¿es suficiente para ti la gracia de Dios? ¿Tienes el perdón de los pecados? ¿Tienes el perdón de los pecados, cierto? ¿Tienes su nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Tienes el Espíritu Santo dentro tuyo? ¿Está el Espíritu Santo morando dentro de ti o no? ¿Cierto que sí? ¿Somos parte de la iglesia del Señor o no? ¿Es suficiente eso para ti? ¿O quieres más? Porque a veces la gente tiene todo eso y vive triste. Y vive desolado. ¡Ay, estoy tan abandonado! No siento al Señor, estoy solo. Y Dios dice: mira para adentro, está el Espíritu Santo, recuerda que no estáis solo. Te dejé un compañero ahí mismo al lado tuyo. Y si no lo sientes es porque tú estás alejado de él, pero está ahí mismo dentro tuyo. Me siento solo, me siento abandonado, nadie me ayuda. ¿Y no te acuerdas que tu nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Y no te acuerdas que yo te perdoné todos tus pecados? ¿Y no te acuerdas que yo te hice parte de mi familia? Somos parte de la familia de Dios, hermano. Por eso es que Pablo puede decir: me gozo en la vida tal cual es, porque veo la vida desde la perspectiva correcta. ¿Cuál es la vida? ¿Cuál es la perspectiva correcta de la vida? Vivimos la vida por la gracia de Dios. Tú eres lo que eres por la gracia de Dios. Si estás vivo, es por la gracia de Dios. Si tienes trabajo, si tienes bendiciones, si eres cristiano, si estás aquí, si eres fuerte o eres débil, es solamente por la gracia de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Somos débiles, lo asumo, lo reconozco, pero somos fuertes en el Señor. Que Dios te bendiga.